El libro de Hechos, lección 11, arresto en Jerusalén. El propósito de la lección de esta semana es que nuestro Señor Jesucristo nunca compró la paz por la transigencia. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, transigencia fatal, y la segunda, el legado del apóstol Pablo. Frecuencia cristiana. El Señor amaba demasiado a toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. No guardaba silencio cuando estos seguían una conducta funesta para sus almas. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Y ningún hombre puede ser fiel a los principios sin excitar oposición. Iniciemos con la primera parte, transigencia fatal. Hechos 21, 23 y 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. A Pablo le aconsejaron que fuera políticamente correcto. Debía mostrar la falsedad de los rumores acerca de sí mismo, haciendo algo muy judío: proponer el voto nazareo de algunos creyentes judíos. Lamentablemente Pablo accedió. Se podría alegar que Pablo únicamente estaba siguiendo el principio de comportarse como judío al tratar con judíos. Sin embargo, esta fue una transigencia, ya que se suponía que él aprobaba los motivos legalistas detrás de la propuesta. La implicación de esta actitud era exactamente a lo que el apóstol trató vigorosamente de oponerse: que hay 2 evangelios, uno para los gentiles de la salvación por la fe y otro para los judíos de la salvación por las obras. Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían. ¿Cuán a menudo el Señor habría prolongado la obra de un fiel ministro si sus labores hubieran sido apreciadas? Si la iglesia llega a obstruir su camino y a estorbar su utilidad, el Señor los priva algunas veces de ellos. Su muerte llega a realizar lo que no logró hacer su vida. Continuemos con la segunda parte, el legado del apóstol Pablo. 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Antes de su conversión, Pablo se había considerado, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero después que cambió de corazón, había adquirido un claro concepto de la misión del Salvador, como redentor, tanto de judíos como de gentiles, y había aprendido la diferencia entre una fe viva y un muerto formalismo. A la luz del Evangelio, los antiguos ritos y ceremonias confiados a Israel habían adquirido un nuevo y profundo significado. Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido y los que vivían bajo la dispensación evangélica habían sido relevados de su observancia. Por eso escribió en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin embargo, Pablo todavía guardaba tanto en el espíritu como en la letra la inalterable ley divina de los 10 mandamientos, Romanos 7, 7 y 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Evidentemente, en estos versículos Pablo se refiere a la ley moral de los 10 mandamientos. Y aquí hay una aparente contradicción que solo se entiende al ver la diferencia entre la ley ceremonial, que fue clavada en la cruz, y los 10 mandamientos que son y siguen siendo vigentes hoy. Pero también es necesario entender la diferencia entre el pacto antiguo, que ya caducó, y el pacto nuevo, vigente hasta hoy. En el capítulo 8 del libro de Hebreos se explica esto muy claramente. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿En qué consistía el defecto del pacto antiguo?
en que estaba basado en las promesas de Dios de darles bendiciones como su pueblo si eran fieles y obedientes a sus mandamientos. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo prometió: lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero no pudieron, porque no podían cumplir con su promesa. En eso consistió el defecto del pacto antiguo. Por esta razón, Pablo argumenta en Romanos 7: no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto no solo era la situación del apóstol Pablo, sino de todos los seres humanos, del pueblo de Israel en el pasado. Por eso no pudo cumplir con su parte del pacto y lo invalidó. Y es también la situación de todos nosotros ahora. Y la solución para todos, tanto en el pasado como en el presente, es la misma. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de ahí la invitación del testigo fiel: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Y surge la pregunta: ¿para qué quiere entrar? Para cumplir su promesa del nuevo pacto, que está basado en las promesas de Dios para su pueblo hoy. Y como Israel en el pasado, sabiendo Él que no podemos cumplir la parte nuestra, Él no nos pide ni permite que prometamos lo que no podemos cumplir, a saber, obedecer perfectamente su eterna ley. Y Dios promete y se compromete a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. De ahí la afirmación: el que está intentando obedecer la ley de Dios por sus propios esfuerzos, está intentando algo imposible. Gracias al Señor por su promesa del nuevo pacto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en la mente de ellos, y sobre sus corazones escribiré. Y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y los cumpláis. Por eso, la justificación por la fe es la obra de Dios, que abate en el pueblo la gloria del hombre, y hace por éste lo que no es capaz de hacer por sí mismo. Ahora entendemos la falsa doctrina de los maestros judaizantes, que enseñaban que si los gentiles no se circuncidaban y guardaban toda la ley ceremonial, no podían ser salvos. El error opuesto, y que es de actualidad, enseñado por los teólogos llamados cristianos, es afirmar que con el nuevo pacto se invalida la ley de los 10 mandamientos, interpretando mal las epístolas de Pablo y olvidando o no queriendo aceptar que tanto el pacto antiguo como el nuevo pacto fue establecido con la casa de Israel y nunca con los gentiles. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿cómo podían y pueden ser salvos los gentiles si el nuevo pacto no fue hecho con nosotros? San Pablo lo explica en el capítulo 2 de Romanos: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la promesa del nuevo pacto, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el bautismo ocupó el lugar de la circuncisión, podemos decir, en verdad el bautismo aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu bautismo es como si no se hubiera realizado. Pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Si los gentiles entramos en el nuevo pacto, nos convertimos en judíos espirituales y por lo tanto herederos de la promesa de Dios. Por eso en el Concilio de Jerusalén se decidió y se declaró que con respecto a la contienda de Pablo y Bernabé con los maestros judaizantes,
que era el propósito de Dios conceder a los gentiles los mismos privilegios y bendiciones que se habían otorgado a los judíos. Los apóstoles y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Se debía motivarlos a guardar los mandamientos de la ley moral y a vivir una vida santa, y diciendo que no era obligatoria la circuncisión y la ley ceremonial para ser salvos. Decidamos hoy tomar la firme decisión consciente y voluntariamente de entrar como gentiles en la promesa del nuevo pacto. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.